Mañana que busquemos en nuestras Biblias el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Vive Jesús. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Te bendigo, Dios, por tu palabra, Padre Santo. Te bendigo porque tú eres bueno, Padre Santo. Gracias por este mensaje que tú dejaste grabado, Padre Celestial, para que nosotros crezcamos en el conocimiento y en la fe, Padre Santo, a fin de hacer tu voluntad y no estar fluctuante, llevado por todo viento de doctrina, Padre Celestial, honrándote y dando loor, porque tú rasgaste el velo, Señor, y nos diste libre acceso ante la presencia del Padre, oh mi Cristo. Y en esta mañana te damos gloria y honra, y te rogamos y te suplicamos, Padre Santo, que hable en nuestra vida y que este mensaje quede grabado en nuestros corazones, Señor, y lo llevemos a la práctica en el nombre de Jesús. Amén. Vive Jesús. Wilito, dame ese vaso de agua, por favor. Vive Jesús. En esta mañana vamos a estar hablando un poco del libro de Hebreos, específicamente el capítulo 10. Gracias. Sí, quiero más. Y cuando hablemos de Hebreos, yo me voy a estar refiriendo al escritor, porque realmente no se sabe a ciencia cierta quién escribió el libro de Hebreos. ¿Okay? Muchos dicen que fue Pablo, pero por el estilo no encaja con Pablo. Otros piensan que fue Apolo, otros Bernabé, y otro que pudo haber sido Aquila y Priscila, y como había una mujer envuelta, no se escribían los nombres de las mujeres porque no se les permitía escribir en esa época. Así que se desconoce quién a ciencia cierta escribió el libro, la epístola a los Hebreos. Pero lo importante no es quién lo escribió, lo importante es el mensaje que nos trae y que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Porque las escrituras fueron diseñadas para enseñarnos, para exhortarnos, para nuestro crecimiento como individuos. Y cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 19, nosotros vemos que este libro fue escrito a personas que conocían, que sabían lo que era la doctrina, la dogma, las leyes, la conocían, y por eso el escritor utiliza como base el conocimiento que ya ellos tienen para enseñarle y traerle la exhortación que le quiere traer. Y cuando nosotros nos fijamos en los versículos del 19 al 22, ahí vemos cómo el escritor va presentando toda la teología antes de entrar a una exhortación que le trae a la congregación. Y es que es importante que nosotros nos acordemos que nosotros estamos en el fin de los tiempos y que nosotros tenemos que procurar cada día entrar más y más en la presencia de Dios. Cuando vamos al versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, vive Jesús. Y aquí el escritor nos está presentando que Jesús es el camino a la presencia de Dios. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, vemos que hay un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, y que solamente el sacerdote podía entrar una vez al año para expiación de pecado. Y dice que ese lugar estaba limitado solamente a una persona que era un intermediario entre el pueblo y Dios.
Y el sacerdote era el que llevaba al pueblo ante la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rasgó en dos. Y eso tiene un significado bien grande porque fue justo en el momento en que Jesús muere, donde se quitó lo que impedía que pudiéramos entrar a la presencia directa de Jesús. Y dice aquí el escritor de Hebreo que fue su carne. Fue mediante el sacrificio que Jesucristo hizo que nosotros podemos ver que tenemos libre acceso ante la presencia de Dios. Y ya no hay nada que nos limite ir ante su presencia. Gracias, 1,000,000. Ya no hay nada que nos limite ir ante su presencia, porque ese velo de separación que había entre Dios y el hombre, Jesucristo lo rasgó para que nosotros podamos entrar ante su presencia, vive Jesús. Y es en ese momento que nosotros podemos ver y entender el gran amor de Jesucristo, que con sus carnes, con su sacrificio, nos llevó a que nosotros tuviéramos libre acceso ante la presencia del Padre. Así que nosotros no tenemos limitaciones para acercarnos y buscar el rostro de Dios, porque ya Jesucristo rompió con ese velo que nos separaba. También nos dice en el pasaje que Jesús era el gran sumo sacerdote. La misión que tenía el sumo sacerdote era tender un puente entre Dios y el hombre. Así que Jesucristo no solamente nos muestra cuál es el camino que es mediante Él, sino que ese camino nos lleva ante su presencia. Yo puedo decirle a ustedes, el gobernador vive en la fortaleza y llevarlo hasta la fortaleza donde está el gobernador. Pero yo no puedo entrar y abrir la puerta de la oficina del gobernador y decirle, hola Ricardo, aquí está Alvin, aquí está Willy, ¿verdad que no? Porque yo no tengo ese acceso para llegar hasta allí. Los guardias me van a coger antes. ¿Okay? Pero Jesucristo, cuando nosotros no teníamos acceso ante la presencia del Padre, no solamente nos mostró que era el camino, sino que nos llevó ante la presencia del Padre. Es por eso que en Juan 14:6 nosotros leemos que Jesús, hablando de sí mismo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y quizás los discípulos en ese momento no lo entendieron, pero el camino que llevaba al Padre era Él. Y el acceso de llegar ante su presencia fue mediante su sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que no solamente nos llevó por el camino, sino que rompió el velo que nos separaba de la presencia de Dios, y ahora tú y yo tenemos libre acceso a la presencia del Padre. También nos dice este pasaje que Jesús es el único que puede limpiar y sacar la mancha del pecado. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando se hacía el sacrificio por los pecados, el sacerdote rociaba con su sangre primero separaba todas las cosas que eran santas, las separaba con sangre. Y luego dice la Biblia que se limpiaba el sacerdote, tenía que bañarse una y otra vez en el mar de bronce con agua limpia. Eso cuando leemos el Antiguo Testamento vemos todo ese proceso que se hacía. Pero ya no tenemos que buscar con qué rociar la sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos acerca al Padre y nos hace aceptos. Así que Jesucristo, nos dice el escritor de Hebreo, que nos limpia de mala conciencia, limpia nuestros pensamientos y nos limpia de los pecados más íntimos que nosotros podamos cometer. Nosotros a veces no sabemos, o a veces no sabíamos, ¿verdad?, cómo perdonarnos a nosotros mismos. Yo muchas veces oré por eso, porque yo no sabía cómo poder cambiar mi vida y cómo Dios me podía perdonar.
Pero cuando vine a Jesucristo, cuando me hablaron de Jesucristo, realmente uno tiene una escama en los ojos que le impiden ver la obra de Dios y en los oídos están tan tapados que no podemos escuchar este mensaje de redención tan grande que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando aquella noche, yo recuerdo fue un 10 de septiembre, exactamente a las 10 de la noche, aquella compañera mía de cuarto me siguió hablando porque ellos llevaban tiempo hablándome. Y hermano, uno nunca sabe la obra que Dios va a hacer en la vida de nadie. Porque yo me recuerdo que antes de que llegaran esas compañeras, llegaron otras que también eran cristianas. Pero como yo llegué contando del prom, del baile, de la fiesta que había tenido en esos días antes, ellas pidieron cambio de cuarto, ¿verdad? Porque yo era muy pachanguera, aparentemente. Pero Dios, en su amor, me seguía buscando. Y Dios puso otras personas que eran cristianas en mi misma habitación. Y yo recuerdo a esta muchacha Elaine de Calle, que ella siempre me hablaba y me ministraba. Y como yo tenía otro trasfondo, pues yo le refutaba por la misma Biblia los argumentos que ella me traía. Y yo recuerdo que una noche yo no pude resistir más. Yo no resistí más y yo le digo, ella me dice, Noemí, ¿tú quieres que yo ore por ti? Yo decía, ay, Elaine, ora por mí. Y yo cerré mis ojos y yo decía, Dios mío, si yo abro mis ojos yo te voy a ver. Porque yo siento una cosa tan extraña, yo siento tu presencia aquí y yo sé que tú estás en este lugar. Y desde ese día hasta el día de hoy, Dios me ha mostrado su amor, su misericordia y me ha enseñado que su sacrificio no es en vano. Cuando nosotros nos agarramos de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando nosotros podemos ver que nuestros pensamientos no los puede cambiar nadie, pero sí Jesucristo puede cambiar y nos pone su mente y pone su corazón en nuestras vidas, verdaderamente nos cambia y nos transforma. Y nos cambia nuestra forma para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y hoy día yo digo, Señor, yo puedo mirar atrás y dar gracias. Yo era una nena prácticamente buena, si lo vamos a ver en términos así. Pero ninguno es bueno. Ninguno es bueno, todos necesitamos de Dios. Y yo era religiosa. Cuando yo tenía menos de 9 años, yo encontré un Nuevo Testamento y yo recuerdo que yo lo leía. Y yo le decía a Dios mientras, yo quiero ser como Pedro, yo creo que sí, que soy muy parecida un poco a Pedro, obstinada. Pero yo quiero ser como los apóstoles y yo oraba y yo no tenía 9 años. Y yo recuerdo que a mi casa de mi mamá llegó una señora que le dijo, ¿qué le esa nena? Y mami le dijo, ella está todo el día con ese libro para aquí y para abajo, un Nuevo Testamento. Yo le dije, pues señora, búscale una iglesia. Y me buscaron una iglesia, pero realmente no enseñaban la doctrina de Dios, tal y como nos enseña la palabra. Pero esa sed estaba ahí. Y Dios me fue enseñando cómo Él limpia, cambia los corazones. Y cómo va trabajando con la vida de cada uno. Y cómo Dios transforma, porque Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y hermano, el primer plan es nuestra salvación. Y que nosotros le conozcamos a Él íntimamente y que podamos acercarnos más y más a Él, vive Jesús. Y cuando el escritor de Hebreos va llevando su escrito, lo va llevando a través de todas las cosas que el hombre hacía para llegar a la presencia de Dios, de los intermediarios que tenía que utilizar para que hubiera perdón de los pecados y para llegar a la presencia del Padre. El escritor nos deja ver que a veces nosotros llegamos y hacemos una serie de rituales cuando el plan que Dios establece para nuestra vida es más sencillo de lo que nosotros creemos. Y por eso Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados. Porque lo que tú y yo no podíamos hacer, Dios lo pudo hacer, cambiar y transformar nuestra vida, sanar nuestras heridas. ¿Cuántas heridas uno no llega a los pies de Cristo? ¿Cuántas cosas Dios no tiene que sanar por vivencias que uno ha tenido? Pero qué bueno es saber que uno puede descansar en el trono de la gracia y saber que uno haya gracia y haya el oportuno socorro porque Dios se interesa por ti y por mí.
Y lo que el hombre no puede hacer, por más buena intención que tenga, lo puede hacer Dios. Y lo hizo mediante la persona de Jesucristo, que se hizo hombre y dio su vida por cada uno de nosotros. Luego el escritor de Hebreos sigue hablando, luego que nos crea esa conciencia del sacrificio de Jesús. El escritor de Hebreos sigue hablando y nos sigue exhortándonos. ¿A qué nos exhorta? En el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El escritor de Hebreos nos exhorta a que nos acerquemos cada vez más a la presencia de Dios. Y yo quiero señalar que cuando uno lee el libro de Hebreos, uno se da cuenta por ciertos pasajes que hay, que estas personas sí conocían el Evangelio, pero no eran nuevos, no eran recién convertidos. Eran personas que habían recibido persecución, eran personas que habían visto morir sus líderes. Y cuando nosotros hacemos ese viaje a través del libro, nosotros podemos ver todo eso. Pero a pesar de que llevaban tiempo, el escritor de Hebreos sigue recordándole cosas que son bien importantes, que nosotros no volveremos a olvidar. Y es el acercarnos a la presencia de Dios constantemente y buscar su rostro. Nosotros debemos sacar el tiempo para buscar a Dios. Mira, nosotros vivimos en una sociedad donde la sociedad nos exige y nos demanda cada vez más. Personas que tienen que tener 2 y 3 trabajos para subsistir. ¿Ok? Unas demandas increíbles a veces en la vida. Pero eso no puede ser razón para que nosotros dejemos de acercarnos a Dios y de buscar su rostro. Nosotros debemos sacar el tiempo, ya sea de mañana, de tarde o de noche, para buscar el rostro de Dios, para acercarnos a Él. Cuando nosotros le damos prioridad a Dios, cuando nuestro Dios es el primer pensamiento que nosotros tenemos en la mañana y nuestro primer diálogo lo sostenemos con Él, de una manera milagrosa el día se extiende y da para hacer cosas que uno no se imaginaba que le iba a dar tiempo. Sacar tiempo, leer un poco la Biblia, orar y ir a la presencia de Dios día tras día, porque antes nosotros no teníamos ese privilegio, pero ahora Jesucristo tendió un puente entre el hombre y Dios y fue mediante su sacrificio. Nosotros tenemos ese acceso y nosotros a veces pensamos: ¿por qué las cosas no me resultan de esta forma o de la otra? O pasamos por diferentes vicisitudes o tomamos decisiones en el día que ni las consultamos con Dios, y es porque a veces nos olvidamos de entrar a la presencia de Dios, de entrar a su presencia y de buscar el rostro del Señor día a día y constantemente. ¿Okay? Es más allá, ¿verdad?, de lo que podemos hacerlo como congregación en nuestra relación íntima, en nuestro culto racional, en nuestro culto consciente de que yo voy a sacar mi tiempo con el Señor. En el versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nada nos debe separar de lo que nosotros hemos creído, de lo que nosotros hemos conocido. Jesucristo decía que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. En la vida vamos a tener dificultades, vamos a pasar momentos que no son buenos, vamos a pasar situaciones que no son fáciles. Vamos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro hogar, en diferentes lugares en nuestra comunidad, venimos y pasamos situaciones. Pero eso no debe ser motivo para que nosotros dejemos de esperar y de confiar en Dios y que eso nos separe de Dios. Al contrario, esas situaciones deben acercarnos más a Él. Deben ser las motivaciones para nosotros orar, buscarlo, ayunar y estar en la presencia de Dios. Porque Jesucristo nos dice, el apóstol Pablo hablando, no me acuerdo si en el libro de los Romanos, que dice que nadie nos separará del amor de Dios. Lo que está diciendo era que no importa cuál sea la circunstancia que nosotros pasemos o el proceso que estemos viviendo,
El amor de Dios hacia nosotros no va a cambiar, no va a fluctuar. Nosotros podemos ser infieles, pero Dios sigue siendo fiel. Dios nos sigue amando y Dios te sigue preocupando por cada uno de nosotros. Ahora, a la medida en que nosotros nos metemos más con Dios, nosotros vamos a ver y vamos a entender mejor su amor, entender su mayor sacrificio para con nosotros y la fidelidad de Dios. Y eso nos va a mantener atados a Él. El versículo 24 dice, sino para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia es más que llegar a recibir. Somos bendecidos porque recibimos, Dios habla en nuestra vida, Dios nos ministra, Dios nos enseña. Pero la iglesia, el congregarse, la asamblea, el estar juntos, la congregación, es para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia está más llamada para dar que para recibir. Y nosotros tenemos que aprender para qué Dios nos hace congregar. Para que podamos ser sus embajadores y cumplir el ministerio de Dios aquí en la tierra, hacerlo expansivo. El otro punto que nos dice el escritor es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La pregunta que yo me hago en este momento es, si alguien, muchas personas dicen que pueden vivir sin congregarse. Ahora, si alguien puede vivir solo una vida piadosa como creyente, ¿para qué Cristo entonces estableció la iglesia? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene alguna razón de ser? Si yo puedo cumplir todo lo que Dios tiene, el plan, el propósito trazado con su iglesia, sola, ¿para qué necesito la congregación? Uno de los mayores engaños que Satanás pone en la vida de los seres humanos es, tú puedes servirle a Dios y serle fiel en tu casa. Se puede, vamos a ver. Es bueno que ahora yo me alegro que hay en la radio hay música cristiana, que tú prendes la televisión y hay programas cristianos, ¿verdad? Que quizás vas a la librería y compras un libro. Pero cumplir el propósito que Dios estableció, ¿se puede hacer? Entonces, si lo puedo hacer solo, ¿para qué Cristo entonces instituyó la iglesia? En estos últimos tiempos, Satanás, se encuentran muchas personas que te dicen que yo soy cristiano a mi manera, o yo le sirvo a Dios desde mi casa. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Cuando nosotros vamos a Mateo 16:11, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy? Decía uno Juan el Bautista, otros Elías, y así sucesivamente. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, vive Jesús. Mateo 16. Voy a leerlo porque suena más lindo leído. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipi, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo le dijo, bingo Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No fue lo que la gente dijo, fue lo que Dios le reveló a él. Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Jesucristo en este pasaje está hablando, está instituyendo la iglesia como un fundamento clave. No la fundó en un hombre como se lleva tiempo diciendo. De hecho,
La Biblia no menciona eso en ninguna parte, sino en lo que Pedro establece. El cuerpo de Cristo no está fundamentado, sino única y exclusivamente en la persona de Jesucristo, que fue el que rasgó el velo en dos, que con su sacrificio nosotros tuvimos libre acceso al Padre, que nos limpia de todo pecado y nos hace acepto al Padre, vive Jesús. Y sobre ese fundamento, sobre quién es Cristo, Dios funda la iglesia. Y vemos cómo la iglesia ha permanecido a pesar de todas las falsas doctrinas que se han levantado. Y el enemigo ha tratado por toda la historia de destruirla y no ha podido. Y miren que hay persecución de cristianos hoy día. Hay mucha persecución de cristianos. Yo recibo un comunicado donde me hablan de una niña que se llama Lea, de Nigeria. Tiene, si no me equivoco, 13 años, no sé si me recuerdo ahora bien. Eso yo solo iba a compartir en el culto de oración, pero entiendo que debo compartirlo. Ustedes saben que el grupo de Boko Haram, me corrigen los especialistas, que es un grupo musulmán que se raptó hace unos años atrás 200 niñas, porque ellos dicen que de colegio que la enseñanza de las escuelas occidentales es apostasía, porque son islámicos. Y se raptó muchas niñas, 200, muchas fueron devueltas, y cuando ellas las fueron a devolver, le preguntaron qué ella creía, y ella le dijo que ella era cristiana. Y ellos hacen un ritual para que es de otro cristiano se convierta al islamismo, y se lo propusieron y ella le dijo que no. Liberaron a todas, pero a ella no la liberaron, y ahora mismo se está pidiendo y enviando cartas para que el gobierno de Nigeria intervenga, que es simpatizante también de este grupo, para que la liberten. Y su madre, en una entrevista que le hicieron, ¿verdad?, la traducción, porque yo no soy africano, nigeriano, decía que ella seguía orando por su hija y que agradecía todas las cartas que le enviaban a favor de su hija, pero que ella estaba orgullosa de su hija porque ella decía que sí, no la veo ahora, la veré en el cielo, pero ella se mantiene firme. Estamos hablando de una nena de unos 13 a 15 años. La iglesia hoy día es perseguida. La iglesia durante toda la historia ha sido perseguida. El enemigo ha tratado de destruirla, pero la iglesia permanece. La iglesia permanece fiel. La iglesia sigue hoy día viva y activa a pesar de las circunstancias. ¿Saben lo que es curioso? Que entre más perseguida es la iglesia, más gente se convierte, más cosas nosotros vemos, gente buscando a Dios, más milagros se dan. La iglesia permanece porque esto no la fundó un hombre. Esto le costó precio de sangre a Jesucristo. Y fue el que la formó. Y cuando el escritor de Mateo invita a que nos congreguemos, es porque sabe lo valioso que es la iglesia. Estoy hablando de denominación. Importante que hablemos de un cuerpo que busca a Dios, que la base sea Jesucristo y que enseñe sana doctrina. La iglesia ha permanecido porque esto lo fundó Jesucristo. Así que si podemos funcionar solos nosotros, si no te digo, pues yo no necesito la iglesia, yo no necesito congregarme, yo escucho un par de programitas y ya estoy. Pues ¿qué estamos haciendo? La Biblia entonces nos estaría diciendo que Jesucristo se equivocó al establecer la iglesia, porque no hace falta para nada. Jesucristo estaba muy equivocado. También quería decir que los cristianos no se necesitan entre sí, que no nos necesitamos unos a otros. Y podemos hacer la voluntad de Dios sin necesidad de otros cristianos.
Hermanos, la realidad es que nuestra vida como cristianos depende de nuestra relación con Dios y con los demás. Porque por eso es que la Biblia nos llama que somos un cuerpo y nos dice que somos un dedo. Somos un dedo, parte de un cuerpo. ¿Okay? Somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo y Jesucristo lo instituyó. ¿Para qué Jesucristo estableció la iglesia? La estableció para que nosotros como cuerpo viniéramos a adorar, orar, para establecer comunión unos con otros. La estableció para que nosotros pudiéramos recibir instrucción de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan necesario que nosotros recibamos instrucción de la palabra de Dios? Vive Jesús. Dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo hablándole a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo aquí le está dando una exhortación a Timoteo, o le está dando una exhortación para que no tengas de qué avergonzarse, para que uses bien la palabra de verdad. Dice el versículo, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A qué lo está exhortando? ¿A quién, si no nos congregamos, a quién Timoteo iba a exhortar? ¿A quién iba a reprender? ¿A quién iba a redarguir? ¿A quién iba a enseñar la palabra con paciencia y toda sana doctrina? Bueno, la iglesia es necesaria porque nos da crecimiento como individuos. A nosotros conocer la palabra nos ayuda. Y uno dice, pues yo la leo. Hermano, yo también la leo. Pero cuando se forma un debate y una discusión, qué bueno es, porque salen a relucir cosas que uno no las vio de esa manera. Y además nos da crecimiento. ¿Y por qué es necesaria? Porque dice el 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrieran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Porque va a llegar un tiempo, y nosotros estamos viviendo ese tiempo, donde la gente quiere oír, pero quiere oír lo que les conviene, no lo que dice la Biblia. Quieren escuchar algo que se acomode a su estilo de vida. Y qué bueno es cuando tú le dices a alguien así, pues tú vas bien, lo estás haciendo bien, pero te falta lo que dice la Biblia, Jesucristo. Entonces tú estás mal. O cuando te hablan y te dicen, mal, que te digo, sí, porque Dios quiere que seamos prósperos y todo como prospera tu alma, sacamos el texto de contexto. Y la gente tiene comezón de oír. Y acérquese a la gente sabe de la palabra, pero sabe lo que le conviene y se levantan iglesias. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, la iglesia de la marihuana, con la hoja de la marihuana dibujada en la portada de la Biblia. La gente quiere oír lo que les da la gana. O otros que prueban que las relaciones depravadas, la Biblia lo establece. Y desde el principio hasta el fin, Jesucristo establece un orden para las relaciones. Y así sucesivamente va a venir el tiempo que a la gente no le gusta que le digan lo que está mal, ¿verdad? Donde la gente quiere oír, pero quiere oír el mensaje que a ellos se acomoda a su vida. Y esa no es la realidad. La iglesia está para ayudarnos a crecer en el conocimiento de Dios, para corregirnos, para reprendernos, para exhortarnos,
para redarguirnos. La iglesia está para eso. Y eso solo nosotros no lo podemos hacer. Nosotros podemos quizás mirar nuestro corazón y corregir cosas mientras oramos y Dios nos enseña. Pero nosotros no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Y nosotros tenemos que buscarnos para estimularnos al amor, a las buenas obras, para mantener comunión, para crecer en el conocimiento de su palabra. Y dentro de las buenas obras está el evangelizar al mundo entero. Nosotros no podemos hacerlo solos. Y entonces están los que oramos y enviamos. Están los que van y llevan el mensaje. Están los que sostienen económicamente para que ese mensaje se lleve, porque hay gente, el que ministra, el que está de misionero, por lo general su trabajo es llevar la palabra, pero necesita comer, necesita vestir. Y forman iglesias y forman organizaciones y todo eso se lleva a cabo. Y está el que suple económicamente. Y está el que va a ayudar a sanar a los enfermos, formar escuelas y enseñarle a los niños para el crecimiento. ¿Eso lo puede hacer un individuo solo? No podemos. Así que Jesucristo no se equivocó cuando instituyó la iglesia. La iglesia es necesaria. La iglesia es necesaria para que el reino de Dios se esparza a toda la humanidad, para que la gente vea y conozca, pero un solo hombre no lo puede hacer, una sola persona no lo puede hacer, por más buena intención que tenga. Así que el escritor de Hebreos exhortaba a no dejar de congregarnos. El congregarnos no es para evaluar el culto. ¿Cómo estuvo el culto? Yo he pecado de eso, yo he pecado. Si alguna razón yo no he podido venir, le pregunto, Babi, ¿cómo estuvo el culto? Pues esa pregunta no es la que tiene que ser. ¿Qué Dios te ministró? ¿Qué tú aprendiste hoy que me puedes enseñar a mí? ¿Qué tú hiciste para bendecir a la iglesia? Esas son las preguntas. Nosotros no estamos para evaluar el culto. Si Débora canta bien, si le salieron 3 gallos, si Babi perdió el tono, si Wilito no cogió el ritmo a tiempo. No estamos para eso. Si la predicación me gustó o no me gustó, porque no va conforme a mis creencias. ¿Va conforme a la palabra de Dios? Pues estamos en línea. ¿Okay? Congregarnos no es para eso, es para estimularnos al amor, a las buenas obras, a esparcir el evangelio de Jesucristo. A ver, ¿en qué yo hago falta para que ese mensaje pueda llegar a los demás? ¿Cómo yo puedo bendecir a mis hermanos? ¿Cómo puedo bendecir a otros? ¿Se recuerdan cuando el huracán María? Fue un tiempo en que Dios nos bendijo a nosotros para bendecir a otros. Miren, nosotros no teníamos nada para dar, aparte del evangelio, nada para bendecir a la comunidad. Y tuvimos doctores, tuvimos enfermeras, tuvimos comida, tuvimos provisión. Y aquí uno solo podía llevar y hacer todo eso, no. Esa era parte de nuestro evangelismo, llegar a las vidas, llevarle algo, orar por ellos, ministrarle. El día que nosotros hicimos la comida de acción de gracias para las personas de la comunidad, primero oramos, nosotros teníamos la buena intención y nos llegó un cheque y con eso hicimos un catering, con eso repartimos. ¿Podía una sola persona ordenar el catering, servir la comida, atender a la gente, ministrarle? No, se necesitaban manos. Para eso Jesucristo instituyó la iglesia. Nosotros no somos llaneros solitarios. Ay, quizás muchos aquí no saben quién era. Ese era The Lone Ranger. Ese era un vaquero que salía solito con toro a salvar la humanidad, al sector que estaba alrededor. Dios no nos creó solos. Dios, lo primero que le dijo a Adán, lo primero que dijo cuando creó a Adán fue: no es bueno que el hombre esté solo. Desde ahí Dios estaba claro. Así que no es bueno que el hombre esté solo en ningún sentido. Por eso necesitamos la vida en comunidad y necesitamos el congregarnos. No porque es un mandato, eso era una exhortación. ¿Por qué? Porque a la larga que nos beneficiamos somos nosotros. Cuando nosotros dejamos de asistir, de congregarnos, primero nos alejamos del lugar donde se congregan. Pero ¿cuánta gente nos hemos encontrado que después están lejos de Dios? Y cuando tú les hablas, te dicen: sí, es verdad, yo sé, ahora no sé cómo volver, y todas esas cosas.
Porque, ¿qué dice la Biblia? Que el enemigo vino para destruir y que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león no caza a los animales que están en grupo. Él lanza su rugido para que los animales se asusten y se dispersen. Por lo general se queda atrás el más débil o el más pequeño. Y a ese es que el león ataca y coge como presa. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando nos alejamos o nos rezagamos o comenzamos a justificar a nosotros mismos por qué no voy cuando debe haber motivaciones para estar en la casa de Dios. ¿Verdad? Me acuerdo un corito que decía, aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a todas horas. ¿Se acuerdan de eso? No digan amén porque dicen sus años. ¿Ok? La casa de Dios para crecer, para ser bendecidos y para bendecir a otros. Para que las generaciones futuras sean bendecidos, para que hayan crecimiento. Vive Jesús. Nuestra vida está llena de un bombardeo constante. Según los medios sirven para bendecir, sirven para afectar. Las canciones, miran que uno no escucha esas canciones chabacanas que hay en la radio. Párate en la cajetera un rato, media hora. ¿Cuántos pasan con eso? Música a todo volumen diciendo cosas que son impublicables. A veces entramos a un lugar a comer, las canciones dan vergüenza. Otro día yo entré a Taco Maker y estaban con música cristiana. Y yo dije, Jesús, ¿qué es esto? Le digo a la cajera, por fin oigo un lugar donde ponen canciones que valgan la pena. Esa fue mi orden. Después fue que, porque yo me emocioné tanto porque es que eso no sé, tú no lo escuchas. Pero nosotros recibimos un bombardeo constante de lo que está pasando, de la música que no queremos ver. A veces se pone un programita en la televisión y todos los cortos son que dan terror. Por decir un ejemplo, poner la noticia y salen 20,000 cosas en anuncios que no valen la pena. Así que nosotros constantemente estamos siendo bombardeados. ¿Con qué vamos a contrarrestar eso? Si no es con la búsqueda de Dios, si no es con el congregarnos, sino para estimularnos unos a otros. Hermanos, nos necesitamos. Y esa era la urgencia que el escritor del libro de Hebreos presentaba a los que le estaba escribiendo. La iglesia se necesita para crecer. También la iglesia se necesita para ejercitar los dones espirituales. Porque los dones que Dios nos da no es para nosotros mismos. Son para edificar el cuerpo. ¿De qué me vale a mí que yo estudie la Biblia y la enseñe? Si me quedo sola, me pararé frente al espejo y diré, no es mí. Ese es el mensaje que Dios tiene para tu vida hoy. Oh, sí. Auxilio, socójala. Oh, sí. El de enseñar, el de exhortar. ¿A quién voy a exhortar si yo me quedo en mi casa? ¿En qué vamos a utilizar esos dones si yo no me congrego? ¿Para qué Jesucristo los da? Cuando vamos al libro de Corintios dice que es para el crecimiento de la iglesia porque somos un cuerpo. Y todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos, por eso Dios reparte dones. Dios nos reparte dones para que nosotros nos quedemos en nuestra casa. Dios reparte dones, habilidades para que las utilicemos. Para que demos a los demás. Para que bendigamos a otro. Para que con la habilidad que Dios nos ha puesto en uno de nosotros, podamos bendecir a otro. Si Babi sabe tocar guitarra y se queda en casa y nunca viene, pues el culto va a estar bastante triste, ¿verdad? Si era Emi. Si no hay quien cante, porque los que cantan decidieron quedarse en su casa, ¿quién va a ser bendecido? ¿Sabe? Dios nos llama a buscar de Él, a estar en su presencia. Dios nos exhorta a que nos entreguemos nuestra vida a Él y estemos confiados en Él, de que Dios limpia, Dios sana, Dios perdona. Y en ese buscar de Dios nos invita a que nos congreguemos, a que busquemos como grupo, como comunidad, el rostro de Él.
Qué bueno es cuando uno está en aflicción y viene alguien, te pone el brazo y te dice, estoy orando por ti. ¿Quieres que ore por ti? ¿Cómo está todo? ¿Estás bien? ¿La que nos sentimos bien? Pero si nos quedamos en nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? Nos ponemos la mano nosotros mismos. Noemí, vas a salir adelante, tú verás. Hermanos, necesitamos la casa de Dios. El enemigo ha querido engañarnos y en nuestra sociedad, que como las iglesias tienen fallas y errores, bueno, mejor me quedo en mi casa y se acabó. Las escuelas también tienen fallas y errores y hay que mandar a los niños a la escuela. Cuando usted va al supermercado, a veces hay una sola cajera y hay errores allí. Y usted ve la fila que empieza en una esquina y termina al otro lado. Y usted quisiera irse, pero necesita los artículos y se queda. Sí, en la iglesia se cometen errores. Sí, la iglesia se falla. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hago yo para que estas cosas mejoren? ¿Qué hago yo para bendecir? ¿Qué hago yo para apoyar y para darle la mano aquí en la iglesia? Son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y las iglesias fallan porque miren, somos de carne y hueso, que estamos en crecimiento buscando el rostro de Dios. Pero para eso es la iglesia, para exhortar, para redarguir, para enseñar, para que haya crecimiento. Y nosotros tenemos que aprender a buscar el rostro de Dios como comunidad. La Biblia nos dice que nos necesitamos unos a otros para amarnos, edificarnos, servirnos, amonestarnos, para compañerismo y para buenas obras. Así que si alguien dice o piensa que sin la iglesia estoy bien, hace a Jesucristo mentiroso, porque para eso Jesucristo la fundó. Y todo el sacrificio que Jesucristo hizo, estamos diciendo que es malo porque no vale la pena, porque Dios no cambia, Dios no transforma y Dios no hace nada. La iglesia no es creación de la mente humana, la iglesia nació en el corazón de Dios. Y Dios nos invita a eso. Señor, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí están las habilidades que yo poseo. Dame tus dones, dame cosas que tú quieres que yo utilice para bendecir a otro. Porque a veces oramos pidiendo que Dios nos dé dones, que Dios me dé el de hacer milagros, pero no es tener un don por tener, es para bendecir a otro. Y yo creo que el escritor de Hebreos fue bien asertivo cuando lleva cuando uno lee toda esta porción y te enseña, viste todo lo vano del proceso que el hombre tuvo que llevar a cabo para llegar a mi presencia. Cuando yo muestro un camino más excelente que es mediante Jesucristo. Y una vez salvo, una vez conocido la verdad, Dios nos capacita para bendecir a otros. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, como congregación. Nosotros estamos aquí en una comunidad que nos guste mucho o no nos guste mucho el lugar. Eso no es lo que es importante, cuál es el plan de Dios para esta comunidad. Cómo Dios quiere que nosotros seamos sus instrumentos y cómo Dios quiere que nosotros bendigamos a esta región. Señor, que tú me has dado para ayudar, que tú has puesto en mí para bendecir. Quizás no lo hago muy bien. Miren, hermano, yo siempre lo he dicho. Yo temblaba cuando me paraba al frente y todavía se me nota cuando cojo el vaso. Pero yo no podía dar ni un informe oral al frente en la escuela. Recuerdo una vez una maestra aquí de apellido Varela de Malpaso, que yo me sabía todo el informe y me tuvo que poner en una silla porque yo no podía mantenerme en pie. Yo era lo más tímida que había. Aunque digan que Penélope salió a mí. Eso fue después de Cristo. Pero Dios fue trabajando con mi vida. Yo quería servirle y Dios comenzó a trabajar con mi vida. Y todavía Dios sigue trabajando con mi vida. Necesito tanto que aprender, tanto en que crecer.
Pero cuando nosotros nos ponemos en sus manos, lo poco puede ser mucho. Cuando nosotros pensamos, mira, yo no tengo esta capacidad, mira, a veces Dios sabe que tú eres bueno en eso y Dios te va a capacitar y te va a enseñar a ver. Hermano, Jesucristo nos ama, instituyó este cuerpo, nos pudo enviar a otro lugar. Cuando yo me convertí, yo iba a 2 iglesias porque yo quería buscar donde Dios me ubicaba. Por la mañana iba a la Catacumba 1, por la noche iba a la Bautista de Carolina y después salíamos de ahí y nos íbamos para detrás del centro de convenciones antiguo a orar. Y Dios fue dirigiendo hasta que Dios fue dando forma y me fue moviendo donde Él me quería. Lo importante es que examinemos nuestro corazón y primero veamos cómo está nuestra relación con Dios. Es lo más importante. Segundo, que Dios nos muestre dónde nos quiere. Lo tercero, que Dios trabaje con nuestras debilidades para que puedan utilizar en beneficio de su obra. Porque Dios lo quiere hacer. Entonces, lo último, nosotros no podemos dar voces a la voz del enemigo. Lo que para el mundo parece normal y natural, no lo es. El enemigo nos susurra muchas cosas al oído y nosotros las creemos, porque suenan lógicas y bonitas. Pero el enemigo vino para engañar, para robar, matar y destruir. No matemos la obra que Dios está haciendo en nuestra vida y con cada uno de nosotros. Vamos a buscarle a Dios, vamos a leer su palabra, Señor, que tú tienes para enseñarme, porque yo quiero vivir conforme a esa palabra y conforme a ese evangelio. Yo quiero que nos pongamos en pie y oremos. Vive Jesús. Y yo te voy a extender una invitación. Si aquí hubiese alguien que no ha tenido una experiencia real con Jesucristo, donde le ha entregado su corazón a Jesús, yo te invito en esta mañana a que tú abras corazón y tu entendimiento y lo pongas en las manos de Jesús.